surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, qué gozo estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de gracia. Hoy miércoles 11 de febrero, qué alegría poder estar hablándoles del mensaje más poderoso que hay sobre la faz de la tierra, que es la gracia del Señor. Esa gracia que nos presenta justos, santos y perfectos, que estamos listos para cuando el día que el Señor le plazca en su soberanía regresar, aquí esté lista la iglesia sin mancha y sin arruga, no por lo que hayamos hecho nosotros, sino por la obra preciosa de Cristo en la cruz, de Jesús en la cruz. Hoy se está celebrando al mismo tiempo dos reuniones, esta que usted está viendo y hay otra en este momento en nuestro local donde nos reunimos, una reunión exclusiva para gente nueva que va llegando. Y esto está trayendo un despertar en la zona de donde estamos viviendo. Así que yo les pido que mientras que usted está escuchando esta reunión, también pida por los que se están reuniendo en ese local. Y es un tiempo de despertar, es un tiempo donde la iglesia está siendo llevada a otra gloria, donde nosotros, el grupo de llamados, el grupo de Resurgiendo en Victoria, estamos creciendo, como dice la palabra, bebiendo de su plenitud de gracia sobre gracia. Cuando estuvimos en Matamoros, el pastor César y su servidor, tocamos un tema entre nosotros, entre varias cosas, y fue el tema sobre el abuso que se hace a la frase Dios me dijo. Dios me dijo esto, Dios me dijo de aquello, Dios me dijo que aquella persona, Dios me dijo, cuando muchas veces hablamos de nuestra propia emoción y no es realmente la voz del Señor. Y debemos aprender que cuando la emoción manda, la verdad de la palabra se distorsiona. Vuelvo a repetirle, cuando la emoción manda, la verdad de la palabra se distorsiona. Y esto es muy peligroso porque se han destruido hogares, se han destruido familias a través de estas frases. Dios me dijo, Dios me mostró, en un sueño vi esto. Y debemos quedar claros que la palabra escrita como norma es hermosa más allá de la emoción personal. Por eso, en 1 Corintios, capítulo 4, verso 6, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le dice, he estado hablando de Apolos y de mí mismo para beneficio de ustedes, para que aprendan de nosotros lo que significa no ir más allá de lo que está escrito. Ojo, no ir más allá de lo que está escrito. Así no andarán presumiendo de que un servidor es mejor que otro. Hago énfasis a esta frase, esta es la versión Nueva Palabra Viva. Y es esto, ¿por qué? Porque el decir Dios me dijo es un abuso que se ha cometido peligrosamente dentro de la iglesia, porque bajo esa bandera se han destruido matrimonios, se han destruido familias, se han destruido iglesias, comunidades, liderazgos. El día de ayer mi esposo y yo mirábamos una serie en la televisión y que realmente me impresionaba qué efectos tan negativos puede causar el abuso de la palabra Dios me dijo. Muchas veces, y no quiero generalizar, pero muchas veces no es Dios quien habla, es la emoción, es el deseo o incluso, suena muy fuerte esto, pero es la herida de la persona que malinterpreta y se deja guiar por sus sentimientos. Porque cuando la emoción manda, vuelvo a repetir, la verdad de la palabra se distorsiona.
Es por eso que en Resurgiendo en Victoria creemos firmemente que la palabra, número uno, es nuestra norma de fe y de conducta. Número dos, no vamos más allá de lo que está escrito. Esto no nos limita ni nos hace ser personas con una revelación mediocre. No, al contrario, nos protege cuando caminamos conforme a la palabra. Yo quisiera hablarles de algunos puntos rapidito, de la importancia de estar fundamentados en la palabra. Si usted se da cuenta, siempre que yo he estado dando la palabra en estos últimos tiempos, hablo desde tres perspectivas: justicia, gracia y reino. Todos entendemos, justicia es caminar rectamente como lo que el Señor nos marcó, que nos justificó gratuitamente, somos justificados, vivimos bajo la justicia de Dios, tenemos un manto de justicia que significa enderezar lo torcido. Segundo, la gracia del Señor sobre nosotros, que nos da nuestra identidad y nos presenta ante la presencia de Dios. Y tercero, nuestro estilo de vivir bajo el reino, que es dominio y poder de autoridad. Y por eso quiero hablar del primer punto del tema Dios me dijo. Dios me dijo y la justicia de Dios. Vamos a hablar de esto. El Dios me dijo desde la justicia de Dios. Algo que debemos entender cada día es que la justicia de Dios no es castigar por capricho, o no es que vaya sobre nosotros para destruir nuestra vida, sino que es proteger la verdad y a las personas. La justicia de Dios nos endereza, no nos destruye. La justicia de Dios tiene misericordia, no nos desecha. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo número 13, verso 2, la palabra dice: Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel que inventan sus propias profecías, y diles: escuchen la palabra del Señor. Y luego continúa diciendo el verso 3. Eso dice el Señor soberano, y está con signos de admiración: ¿qué aflicción le espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Traducción viviente. ¡Qué fuerte! Dicen cosas que no han visto nada, hablan falsamente, hablan por su propia imaginación y no han visto absolutamente nada. Observa algo clave en este pasaje que acabamos de leer. No decían mentiras obvias, hablaban desde su propio espíritu, de su propio sentir. Usaban el nombre de Dios para validar sus emociones. Quizás era una pasión correcta, quizás era un deseo viable, quizás era una buena intención, pero no venía de Dios, sino que era un sentir personal, y ellos lo tomaban y lo garantizaban como que era Dios el que estaba hablando. Qué peligroso, porque muchas veces todos hemos caído en esto y debemos de tener cuidado, porque presenta a Dios diciendo cosas que Él no dijo. Comprometemos el nombre de Dios. Oh, es que Dios me dijo que me debes dar esto. Dios me dijo que tienes que ser mi novia. Dios me dijo que tienes que ser mi esposa. Dios me dijo que viene esto sobre su hogar. Dios me dijo que tienes que cuidar a tus hijos. Dios me dijo. Y a veces vamos más allá por lo que observamos que por lo que realmente es. Y esto nos lleva a manipular decisiones espirituales. ¿Y qué trae? Confusión a la iglesia, al punto que a veces se llega a dudar de la voz de Dios a través de su palabra, solo por el abuso que se ha tenido al Dios me dijo. Miren lo que dice Ezequiel 3:6. Vamos a continuar leyendo. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: en cambio han mentido y han hecho predicciones falsas. Pregunto, ¿esto ha sucedido en la iglesia?
Uy, si contáramos de tanta gente que a veces predice, en tal fecha el Señor viene, en tal fecha viene esta catástrofe, en tal fecha va a suceder esto, en tal fecha ponemos que Dios pone límites de lo que Él va a hacer y dice ahí, en cambio han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor. Y luego dice el profeta, aunque el Señor nunca los envió. Y luego viene un signo de exclamación. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. Ay, Padre, no es las profecías del Señor, es las de ellos. Decimos que tal fecha no viene. Y llega un momento que si no se cumple, lo acomodamos, porque entonces nos vamos a ver mal. Dios está corrigiendo lo deficiente a todos, incluyendo a mi persona. Nos está corrigiendo a tener cuidado cuando decimos Dios me dijo. ¿Por qué? Porque en la justicia de Dios, Dios no respalda lo que no habló. Él no se compromete a respaldar lo que no habló, porque fueron tus propios sentimientos. Su nombre no puede ser usado para justificar impulsos humanos. Y en esto todos nos estamos corrigiendo. ¿Por qué? Porque cuando tengamos un sentir de algo, mejor debemos expresar es que es nuestro propio deseo, lo que anhelamos, y no se lo atribuyamos a Dios. No sé si quedó claro esto. No le atribuyamos a Dios lo que no está en la palabra, lo que no viene en la palabra, lo que no está escrito, que es nuestra norma de fe y de conducta. Segunda cosa, el Dios me dijo desde la gracia. Vamos a ver el Dios me dijo desde la gracia. La gracia, hemos aprendido que no elimina la verdad, sino que la revela correctamente. Entonces, si esto es así, la gracia nos enseña tres cosas. Uno, Dios no habla para controlar, para manipular o para traer división. Dios habla para edificar. Dios habla a través de lo que está escrito. Entonces, quiero que quede claro, grábeselo. Dios no habla para controlar, Dios no habla para manipular, y Dios no habla para dividir. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a Tito en su carta y le dice en el capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ya se manifestó. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres. Y luego el verso 12 dice, enseñándonos, fíjese qué tremendo esto, enseñándonos que renunciando a tres cosas, la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Ay, Señor, lo vamos a volver a leer. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Los deseos de la carne. Cuando nosotros hablamos solo por hablar, desde el egoísmo, desde la envidia, desde el orgullo, desde el coraje, desde el impulso. Porque si hay alguien que no me cae bien, lo primero que digo, el Señor me mostró que esa persona no anda rectamente conforme al Evangelio. Espérame. Tú no eres nadie para juzgar a tu hermano. Tú estás hablando de los deseos mundanos. Tú estás hablando de tus propios deseos. Es que el Señor me mostró, y lo decíamos el domingo, que a este le falta fe. Señor, no te metas en eso, porque el Señor repartió a cada uno su medida de fe. Esos son tus propios deseos. No sé si está captando esto. Si un hermano te cae bien, tú estás, ay, qué linda persona, veo a Dios reflejado en su rostro. Y nada más porque no hace lo que tú quieres, o porque opina diferente, o porque cree diferente, o porque hay discrepancia. Ahora, Dios te dice que va a venir algo sobre la vida de él. No, hermano, ¿cómo vamos a juzgar? A mí me causa urticaria cuando escucho decir, es que es un mundano o no se comporta conforme a la verdad del Evangelio. ¿Quiénes somos nosotros
para juzgar a mi hermano. Por eso la palabra dice, quita primero la viga que está en tu ojo para que veas la paja que está en el ojo de tu hermano. No podemos desechar. A veces nos entra un espíritu como el de los discípulos, solo porque fueron a una ciudad y no fueron recibidos como ellos querían que recibieran, no fueron tratados como ellos querían que se les tratara. Le dijeron al Señor, Señor, solamente autorízanos y hacemos descender fuego del cielo para que los aniquile. No, hermano. Por eso Pablo en este pasaje que acabamos de leer dice que debemos estar sobria. ¿Qué significa la palabra sobria? Que debemos ser moderados, debemos tener dominio propio y no dejarnos llevar por nuestros estados de ánimo. No, debemos controlar nuestros impulsos, debemos controlar nuestro carácter. Y no olvide lo que vengo recalcando por mucho tiempo. Trata a los demás como Dios te trató a ti, como has sido paciente contigo. También tú trata a los demás como deben ser tratados si fue como hijos de Dios. Pero no debemos actuar emocionalmente, sino bajo dominio propio. Eso es sobrio. Segundo, dice justamente. ¿Qué significa justamente? Rectamente. Hablar como escogidos. Hablar como hermanos. Dice la palabra que debemos ser cuidadosos como nos dirigimos a los demás. Pero también nosotros debemos ser cuidadosos y sobrellevarnos los unos a los otros. Y luego dice el 3, piadosamente. ¿Qué significa la palabra piadosa? Una persona que tiene devoción, una persona que tiene pasión, una persona que es obediente a lo que Dios manda. Esto me impactó. De hecho, el próximo domingo nuestro tema es aprendiendo obediencia, porque la devoción se aprende, la obediencia se aprende. Bueno, en conjunto, este llamado busca que en la gracia vivamos transformados interiormente y reflejemos el carácter de Cristo en el mundo. ¿Cómo van a creer que Él nos envió si no nos amamos? ¿Cómo van a creer que somos sus discípulos si entre nosotros no hay armonía? Debemos cuidar y nuestras emociones mientras esperamos el día de nuestra transformación. Porque esta carne está enferma. Mira que esta palabra yo la tenía, que el Señor me la había dado para este domingo, pero hubo un cambio, pero entendí que era para este tiempo. ¿Sabes qué he aprendido yo? Que la gracia educa, no confunde. La gracia nos va educando. La gracia, la palabra viene en el momento exacto. La palabra nos va corrigiendo lo deficiente. Cada día nos va limando aquellas cosas. Y todo lo que sucede, lo aprendíamos el domingo, todo lo que sucede es para ir perfeccionando. Pero ya salgamos de tanto sentimentalismo y seamos maduros. Eso es la gracia. En gracia entendemos algo poderoso. Si Dios realmente habla en nuestra vida, nunca contradecirá lo que ya está escrito. No podemos desechar a nadie porque la palabra dice que debemos sobrellevarnos. No podemos hacer un lado al otro porque la palabra dice que no tengamos acepción de personas. Si tú me vienes a decir algo contrario a eso, entonces no es Dios, eres tú. Es tu emoción. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y hermanito, la gracia nos libra. La gracia nos libra de todas estas cosas. Quizá usted diga, ay, pastor, le está pasando algo por el cual usted está hablando de eso. No, pero si a ti Dios te está hablando, tómalo. A mí el Señor me está hablando con esta palabra. A mí mismo me está corrigiendo. ¿Por qué es tan importante? ¿Saben cuál es el concepto de allá afuera? Que la gracia es un desorden. Que la gracia todos viven como les pega la gana. No, en la gracia cada día Dios nos va corrigiendo. Porque ¿cuál es el objetivo? Llegar a la altura del varón perfecto.
Entonces el mensaje de la gracia nos libra. ¿De qué nos libra? Profecías que nacen del miedo. Oh, el Señor me mostró que viene algo tremendo sobre la vida de él. Mira, cuando yo era niño, yo escuchaba a una hermana que siempre decía esto. Nada más pasaba algo, lo primero que decía, ¿qué te quiere decir el Señor? Y en gracia lo cambiamos por justa retribución. Los ángeles se encargaron. No, quitemos el juicio. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley, mis hermanos. Y muchas veces el Dios me dijo, presionan a tomar decisiones. Si el Señor me dice que si no haces esto, va a venir eso sobre tu vida. Espérame, ¿está en la palabra? ¿Va conforme a la palabra de gracia? ¿O no? Porque si todo lo que Dios dice trae palabras que producen culpa, ansiedad o confusión, no vienen de Dios. Porque cuando Dios habla, habla en amor. ¿Y sabe para qué habla en amor? Para que reflexionemos de nuestros caminos y enmendemos nuestras sendas y aunque estemos cojos, seamos sanados. Mi amigo, la gracia no necesita exagerar a Dios para ser escuchada. Vuelvo a repetirte, la gracia no necesita exagerar lo que Dios dice para ser escuchada. La gracia es orgánica. Número 3, el Dios me dijo desde el reino. Uy, fuerte esto. ¿Cómo se aplica en el reino? El Dios me dijo. Algo que he entendido es que el hecho de decir que estamos reinando, o sea, que tenemos dominio, que tenemos poder y que tenemos autoridad, estamos hablando de una palabra viva que está en Cristo. Una palabra viva que está en Cristo. La Escritura es la referencia final. Siempre que yo digo, Dios me mostró con su palabra, Dios me dijo a través de su palabra, Dios me mencionó esto a través de su palabra, hacer mención a la palabra. Una vez alguien llegó y me dijo, ¿saben qué, pastor? Que el Señor me dijo que así como está en la Biblia escrito, este debe hacer esto. Y yo le dije, ¿dónde está escrito? Me dijo, pues no sé, pero en la Biblia. Oye, si ignoras lo que dice la palabra, no uses ni la palabra. Cuando Dios es tan preciso que no necesita, Dios dice entre Génesis y el Apocalipsis, no. Dios dice, Filipenses 4:13 dice que tú puedes todo en Cristo que te fortalece. Hermano, la palabra me dice en Romanos capítulo 8 que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera. Usa la palabra. Hermano, no me importa cómo tú te sientes. Colosenses 2:10 dice que estás completo en Cristo, pero no abuses de algo que tú mismo desconoces la palabra. ¿Y cómo la puedo conocer? Hay que escudriñar las escrituras, hay que leer las escrituras. Yo desde aquí quiero honrar a Reb Matamoros, porque Reb Matamoros lee la palabra. Todo el año leen la palabra, no como una obra ni como algo metódico, la leen como edificación, porque es importante tener el fundamento que es la palabra de Dios. Mire, vea lo que dice Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2 dice, pero ahora en estos últimos tiempos Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de él Dios crió el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Me llama la atención que dice que por mucho tiempo habló por profetas, pero ahora estaba hablando por medio de ¿qué? De Cristo. Me gusta cuando dice Romanos 3, dice que la gracia del Señor y su justicia fue profetizada por la ley y por los profetas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los tiempos pasaron, pero su palabra nunca pasó. La palabra es algo vigente. La palabra no pasa ni caduca. La palabra siempre está.
presta para en todo momento alumbrarnos y llevarnos a una vida sana y provechosa y edificante. Dios, dice este pasaje de Hebreos 11, versículo 1 y 2, dice que Dios hablando muchas veces, pero que ahora en estos últimos tiempos nos lo ha comunicado por medio de Cristo. Mis amigos, en el reino, en el dominio, en el poder y la autoridad, no vivimos por revelaciones sueltas. Tenemos que tener cuidado a eso. Nosotros mismos, yo mismo caí en un error por irnos por revelaciones nuevas. No, lo más seguro es irnos por lo que está escrito en la palabra. Vivimos desde una revelación central, Cristo. Y después de Cristo no hay nada. El reino no se gobierna por emociones. En el reino se gobierna por una verdad establecida a través de la palabra. Por eso es que Pablo dice, no vayan más allá de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el dominio, el poder y la autoridad da seguridad, da estabilidad y da madurez espiritual. Porque tenemos esa guía que es la palabra. Por último, número 4, una advertencia bíblica necesaria de tener cuidado de aquellos que profetizan sin fundamento. ¿Saben una cosa? En la ley, el tema era tan serio de aquellos que hablaban diciendo Dios me dijo cuando Dios no había dicho nada, que a los falsos profetas los sacaban afuera de la ciudad y los apedreaban si la palabra que daba no se cumplía. ¿Dónde dice eso, pastor? Deuteronomio capítulo 18, 20. Mira lo que dice. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Ay, Padre, demos gracias a Dios que hoy vivimos bajo la ley. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero te voy a decir algo. Este principio sigue vigente. No podemos atribuirle a Dios lo que nace del ego, de la herida, de la emoción. Cuidado con usar la palabra, Dios me dijo, Dios me mostró, en un sueño vi o esto, dependiendo de tus emociones. Porque si tú lo haces así, cuidado, Dios te va a demandar esto a tu vida. Y no es ley, es gracia. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque podemos cuidarnos unos a otros. De hecho, mire, vamos a Ezequiel 13:8. Mira lo que dice. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. ¿Quién? El Señor soberano. Lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentiras. Por eso yo me pondré en contra de ustedes, dice el Señor soberano. Mi amigo, y no, aquí no estamos hablando a un Dios que dice esto porque sea cruel, sino porque Él ama a su pueblo y protege la verdad. Y lo más seguro es caminar conforme a la palabra. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra, lo que va alumbrando mi camino. Hay gente que dice, Dios me dijo que este domingo no fuese a la reunión. ¿Cómo Dios te va a decir si la palabra dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre? Dios me dijo que esta semana no siembre. ¿Cómo te va a decir cuando la palabra dice que Dios ama al dador alegre? Dios me dijo que ya no participe en el ministerio. ¿Cómo te va a decir eso cuando dice la palabra que en lo que requiere diligencia, no perezosos fervientes en el espíritu sirviendo al Señor? Romanos 11. ¿Cómo? ¿Cómo Dios te va a mandar cosas que no están escritas en la palabra? Es que Dios me dijo que ya no le hable a ese hermano. ¿Cómo Dios te va a decir que no le hable? Dios podrá decirte que tengas cuidado, que tengas distancia, pero el principio de amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el mayor mandamiento con promesa. Y si tú me dices que Dios te dijo que te retires de tal hermano, entonces tú vas en contra de la palabra. ¡Qué fuerte!
Tenemos que tener cuidado de no hablar de nuestras emociones y atribuírselas a Dios. Mis hermanos, en Resurgiendo en Victoria creemos que Dios sigue hablando, pero nunca fuera de la palabra. Nunca contradice su carácter y nunca produciendo destrucción. Siempre Dios va a hablar para edificación. Yo le sugiero algo, y es un trato que aún Dios ha hecho conmigo. Antes de decir, Dios me dijo, pregúntese, ¿está escrito lo que voy a decir? ¿Que Dios me dijo? Dos, ¿refleja el amor de Cristo lo que voy a decir que Dios me dijo en sueño, en visión, o una palabra que Dios me dio? Tres, produce vida, gracia y verdad y restauración a la vida de los que van a escuchar esta palabra. ¿O estoy hablando desde mis sentimientos? ¿Estoy hablando desde mis deseos y desde mis emociones? También a los demás yo les voy a decir, cuando alguien diga que Dios te dijo, que Dios te mostró, cuidado, cuando tú escuches eso, ve si está escrito en la palabra. Y no seas movida por doctrinas diversas de hombres que usan con astucia la palabra para desviarnos de la verdad. Dios no necesita que le pongamos palabras a Él, que Él no dijo. Por eso la Biblia dice, hay de aquel que le aumentare una tilde, una coma a la palabra. Porque lo que está escrito, eso es. Su palabra ya es suficiente, clara y viva, como para decir, el Señor me dice que tú no vayas a trabajar hoy, el Señor me dice que te soñé así, y el Señor me mostraba que eso viene sobre tu vida. Detén a esos falsos profetas, porque no es palabra que edifique, la palabra está ahí, y cuidarnos también es amar en gracia. No estamos llamados a señalar, estamos llamados a cuidarnos. Cuando alguien dice, Dios me dijo, Dios me mostró en un sueño, Dios puso este sentir en mi corazón, yo creo que debemos de tener cuidado. Y ciertamente puede ser que no haya mala intención en esto, pero muchas veces hay personas que usan esto hablando desde su herida, hablando desde su corazón confundido, hablando de sus emociones intensas, buscando dirección. Mi amigo, amar no es validar todo. Amar es como acompañar con verdad. En Resurgiendo en Victoria, elegimos un camino más sano y más honesto. Es mejor, mi amigo, decir la verdad de lo que sentimos que atribuírsele a Dios a algo que no estamos seguros o aún estamos en un proceso. ¿Cómo yo voy a decirle a alguien cuando yo mismo estoy en un proceso? ¿Creemos en el ministerio profético? Sí lo creemos. Y en todos los dones espirituales. Es más, anhelamos que se active cada uno de los dones espirituales en Resurgiendo en Victoria, pero con lo que está escrito, no con nuevas enseñanzas ni nuevas doctrinas. Es mejor decir, tengo este sentir personal. Y muchas veces lo he dicho, ¿saben qué? Esto que les voy a compartir, Dios no me lo ha dicho, es un sentir personal. Un día me acuerdo que le dije, ¿cuántos de los que están aquí sienten la presencia del Señor? No, amén. Pues yo no siento nada, pero el hecho de que la palabra dice que donde están dos congregados en su nombre, ahí está en medio de él, me es suficiente. Es mejor decir, estoy luchando con esta idea y es algo que quiero compartirles. O es mejor decir, no sé si es Dios o soy yo, pero quiero compartirles algo que yo leí en la palabra. Eso no es falta de fe. ¿Sabes qué es eso? Madurez espiritual. Porque cuando le ponemos el nombre de Dios a todo, ¿sabes qué hacemos? Bloqueamos. Como que decimos, Dios me dijo para que nadie nos contradiga.
Cuando alguien a mí viene y me dice, Dios me dijo, yo no discuto con eso, ¿eh? Yo lo primero que pienso, ay, Padre, si es de Dios, va a ser de edificación. Si no, Dios se lo va a aplicar a la persona que dijo que Dios me dijo. Y lo va a demandar y va a secar su cementera, porque Dios no bendice donde no hay veracidad en la palabra. Cuando alguien dice, Dios me dijo, ¿sabe qué hace? Cierra el diálogo. ¿Cómo vas a contradecir? Es más, cancelamos el acompañamiento, porque ¿cómo yo me voy a ir en contra de algo que Dios te dijo? Pero sobre todo, cargamos a otros con un peso tan tremendo porque Dios me dijo. Muchos no se atreven ni a preguntar. ¿Por qué? Porque alguien le dijo, Dios me dijo. Por eso, como familia espiritual, en Gracia no presionamos decisiones. No usamos a Dios como un argumento final. No espiritualizamos emociones no sanadas. Aquí caminamos juntos, no imponiendo. Aquí la verdad se dice con gracia. Aquí la palabra es nuestra ancla y no la impulsa por solo un momento, sino nos mantiene firmes. Una vez alguien llegó, estábamos en una comida, varios, y llega con una libreta y dice, Dios me dijo que les dijese esto. Espérame, ya la palabra había pasado, ya Dios nos habló. ¿O qué acaso Dios dijo, ay, se me olvidó que el pastor dijese esto en el mensaje? Dios me dijo esto aparte a mí. No, eso trae confusión. Dios no se ofende cuando somos honestos con lo que sentimos. No, ¿por qué? Somos personas que sentimos y puede ser un sentir sano, pero no se lo atribuyamos a Dios. Dios se ofende cuando le atribuimos palabras que Él nos dijo. Esto protege a la persona, esto protege a la iglesia y esto protege el nombre de Dios. Mis amigos, tengamos cuidado de usar el nombre de Dios en vano, diciendo, Dios me dijo, cuando Él no dijo nada. La palabra es nuestra norma de fe y de conducta y no se puede usar conforme a nuestras emociones. No vayan más allá, dijo Pablo. No vayan más allá de lo que está escrito. Creemos en los dones, pero los dones funcionan conforme a lo que está escrito. Yo recibo que esta palabra nos haga crecer, nos haga madurar y nos haga conducirnos con esa norma de fe y de conducta. Padre, gracias por esta palabra. Yo acepto y recibo la corrección de tener cuidado en expresar sentimientos personales que no están basados en tu palabra. Ayúdame a caminar conforme a lo que está escrito y no conforme a mis propios deseos carnales. Ayúdame a no atribuir cosas que tú dices cuando realmente son mis estados de ánimo. Señor, yo recibo esta palabra y que cada día me conduzca con esa lámpara que es lumbrera mi camino. Gracias, Señor. Los amo entrañablemente, bendecidos con toda bendición. Resurgiendo en victoria, en tu nombre hay poder. Tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos.